listo. Bueno, primero que nada, pues ahí sí que nuevamente buenas noches a todos. Espero que todos estén sin novedad. Y vamos a, siempre pues me gusta iniciar con un videito. Vamos a iniciar con ese video. Vamos a ver dónde está. Formulación de hipótesis, Optimize for Video Clip. Aquí está. Entonces está este. Vamos a ver frases de villanos. Es una así que creo que no tiene que ver con la clase, pero para entretenernos un poco. Pero sí nos pone a reflexionar algunas de esas frases. Bueno, miremos. ¿Siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Creí que al eliminar la mitad de la vida, la otra mitad prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser. Pero hoy en día, puedes ser el más listo del grupo, el más calificado. Si no disparas láseres, nadie te va a escuchar. Ustedes me hirieron, y los respeto por eso. Pero como el hombre dijo, lo que no me mata... solo me hace más fuerte. Esas personas, Pete, esas personas, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren y nosotros, tú y yo, no les importamos. Construimos sus caminos, combatimos en sus guerras y todo, y no les importamos. Recogemos su basura, tenemos que comer sus sobras. Así es esto. Soy el villano. Yo no salvo la ciudad, yo no vuelo hacia el atardecer. Y no soy quien gana a la chica. Cuando tienes un virus, te dará fiebre. Es el cuerpo humano alzando su temperatura rechazando al virus. El planeta Tierra funciona del mismo modo. El calentamiento es la fiebre, la humanidad es el virus. Tan solo merecen la destrucción. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite evolucionar? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. Creíste que podíamos ser decentes. Así es el azar. Bueno, vamos a ver. Ok. Es un pequeño video solo para entrar en calor. Como tengo juguete nuevo con este Zoom, esta semana le estuve tocando algunas cosas. Y resulta que, bueno, yo no sé si sabían, pero yo hasta esta semana supe que tenía encuestas, ¿verdad? Entonces les voy a pasar una encuesta para, digamos, en Zoom, ¿verdad? Vamos a tratar de lanzarla ahorita. Vamos a ver. Y es sobre el video, sobre la dinámica esta de los videos. Entonces, vamos a ver si la miran. Ahí está. Si la miran, no. Sí, se mira, Inge. Ah, va. Entonces ahí para que la contesten, démonos unos 2-3 minutos. Aquí yo voy viendo los resultados.
Ya van respondiendo 14, 15. Vamos a ver si... Ah, aquí está. 16. 17. 18. Me faltan 3 que no han participado. Bueno, no, 2 porque no sé si el último que entró se le reflejó la encuesta. Y ahí viene alguien más todavía. Ahí quien no haya respondido, por favor, si puede responder. Vamos a dar 18 de 22. Vamos a dar 30 segundos más y si no terminamos. $19 de 24. Bueno, ese es 48, es 49, 2, 5 segundos más. Bueno, listo, 3 minutos. Ok, share results. Vamos a ver. Esos son los resultados. Dice que a todos sí les gusta el video de introducción. Que sí, que por favor sigamos colocando eso. Y de los temas que, bueno, el 45% dijo motivación, el 30% dijo partes de películas y 25% asociadas con el tema de la clase. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a guardar. Download result dice que se pueden guardar. Y ahí está. Qué interesante esa herramienta ustedes. ¿Habían hecho aquí en eso de polls? No. No. No, dije. No. No, ingeniero. No. Pues existe, fíjense ustedes. Se pueden hacer. Yo creo que en la versión gratuita igual. Es lo mismo de los grupos. Sería que algún día lo probaran, ¿verdad? Para ver. Porque está interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, habiendo un poco divagado sobre algunos otros temitas, entonces el día de hoy siempre vamos a tener, digamos, 2 momentos en nuestra clase, 2 momentos principales, digámoslo así. Y hoy todo va a versar con respecto hacia la hipótesis, ¿verdad? O sea, digamos, ese es el tema de hoy y eso es lo que vamos a avanzar el día, digamos, en esta noche. No sé si vieron todos que ya revisé, digamos, las entregas que habían hecho, ¿verdad? Entonces, a cada uno pues les hice los comentarios, digamos, algunos comentarios, ¿verdad? Digamos que estuve leyendo ahí los trabajos. En general, digamos, creo que las debilidades, digamos, bueno, están en todos lados. No sé si se dieron cuenta, pero bueno,
Pero principalmente, digamos, acuérdense que es, bueno, digamos que vamos por, digamos, por el formato. Acuérdense que es en normas APA, ¿verdad? Entonces normas APA tiene un cierto tipo de letra y tiene una cierta tiene cierto espaciado. Entonces algunos no me cumplieron eso, ¿verdad? Entonces acuérdense que el trabajo tiene que ser presentado siguiendo esas normas, ¿verdad? Entonces eso sería lo primero. Lo segundo es, digamos, voy por secciones, digamos, en los antecedentes. Digamos, creo que hay un par de grupos que sí me pusieron lo que es, pero la mayoría tenemos la debilidad de que no pusimos antecedentes. O sea, se recuerdan, o no sé si lo mencioné y si no se los menciono ahorita, pero digamos, los antecedentes son estudios similares que se hayan hecho sobre, sobre el tema de investigación, sobre el tema que ustedes van a investigar. Creo que sí se los mencioné, ¿verdad? Digamos, es como hacer que tal vez no es tan formal como un estado del arte, ¿verdad? Que digamos el state of the art de los trabajos de investigación es cabalmente poner todo lo que se ha investigado al respecto para después abordar ya nuestro tema de investigación, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se referencia o cómo se hace? Pues digamos, se van tomando de tesis, se va tomando de revistas, se va tomando de donde ustedes quieran tomarlo, ¿verdad? Temas similares a lo que ustedes van a investigar. No puede ser lo mismo porque obviamente la originalidad de lo que ustedes están investigando pues, tiene que ser... tiene que ser, digamos, su sello, digamos, dentro de su investigación, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta eso, o sea, digamos, antecedentes son estudios similares. ¿Cuántos? Digamos, a la mayoría les puse que, digamos, deberían de tener 5 bibliografías, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo se pone? Pues, digamos, se pone, digamos, de acuerdo a, y digamos, el autor y el año, ¿verdad? En su trabajo denominado, y ponen, digamos, el trabajo o el nombre del libro o el nombre del artículo o el nombre de no sé qué, o el nombre el nombre del artículo o el nombre de la tesis, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí, digamos, de acuerdo a tal, en su trabajo tal, habla sobre tal cosa y en él concluye tal cosa, ¿ya? Entonces, eso es un párrafo. Ese es un antecedente. Y así sucesivamente los otros 4 antecedentes de trabajos previos que se hayan hecho similares a lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Entonces, digamos, esa es la sección de antecedentes. No sé si tienen alguna cuestionamiento o duda. Inge, solo tengo una duda. Fíjese que nosotros tratamos de trabajar por párrafo, porque usted sí nos puso la referencia de que debería de ser como a nivel mundial. No, pero ese es en el planteamiento del problema. Ahorita estamos hablando de antecedentes. Perdón, está bien. Sí. No en antecedentes, ¿no? Sí, no, en antecedentes, sí. Sí, digamos, eso iba. Ahorita digamos sobre la sección de antecedentes, ¿verdad? Sobre la sección de antecedentes, no sé si les quedó más o menos claro ahorita qué es lo que tendrían que tener. Gracias, Inge. De mi lado sí me queda más claro ahora. Muchas gracias. Muy bien, excelente. De nuestra parte todo claro también, ingeniero. Muy bien, excelente. Gracias, Lili. Entonces, vamos con el planteamiento. Ahora, en el planteamiento del problema, ¿verdad? Y ahí les tengo que hacer, digamos, algún tipo de observación, porque se recuerdan que en el cuadro aquel donde ustedes hace 2 clases, o hace 3 clases, no me acuerdo si hace 2 o hace 3 clases, se recuerdan que iban a poner el problema e iban a tratar de poner como la solución a esa problemática, ¿verdad? Entonces, y les mencioné, digamos, eso sí me acuerdo que se los mencioné, que la problemática o el planteamiento, incluso el video que vimos sobre el planteamiento del problema, menciona eso,
¿verdad? Ustedes tienen que hacer, digamos, en este caso serían 4 párrafos, ¿verdad? Uno, donde el primer párrafo, ¿verdad? Y lo tienen que sacar del cuadrito ese que hicieron, o del cuadrito ese que adelantaron, ¿verdad? Digamos, ese cuadrito había que complementarlo, y eso que está en el cuadrito es lo que ustedes pasan hacia el anteproyecto o hacia el protocolo de investigación, ¿verdad? Entonces, para eso sirve ese cuadrito, ¿verdad? Entonces, digamos, la problemática a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, primero mencionan la problemática a nivel mundial en un párrafo o un par de párrafos, ¿verdad? ¿Sí? Luego mencionan la problemática a nivel Latinoamérica, y yo creo que a la mayoría les puse esa observación, pero igual, digamos, lo vuelvo a mencionar. Después, la problemática a nivel Guatemala, o sea, a nivel de nuestro país, ¿verdad? Y por último, la problemática de lo que ustedes van a abarcar, ¿ya? Basándose en el cuadrito aquel que les, digamos, en ese cuadrito, ¿verdad? Eso es lo que tenían que poner en planteamiento del problema, ¿verdad? Eso era. ¿Ya? Yo creo que la mayoría, creo que sí, digamos que tuvimos esa debilidad y no lo pusimos así, ¿verdad? Entonces hay que corregirlo, ¿verdad? O sea, hay que ponerlo de acuerdo a esa estructura, ¿sí? Entonces, digamos, eso sí, Leslie. Perdón, ingeniero, me perdí un poquito con el cuadro al que se está refiriendo. No recuerdo cuál es, No disculpe. recuerdo cuál es. Va, ahorita se los voy a poner acá. Denme un momentito, solo quiero ver dónde está. Muy bien, gracias. Con el título que nos diga lo buscamos por acá también. Sí, ese... No sé dónde está. Ah, sí, el cuadro de diagnóstico es este. Ahorita lo voy a abrir y se los voy a compartir acá. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos. Share screen. Cuadro de diagnóstico. Es este. Es este, ¿verdad? Aquí está el problema. Los síntomas. Digamos, si yo les había mencionado que aquí, digamos, son los síntomas a nivel mundial. Las causas, el pronóstico y el control al pronóstico. Digamos, el control al pronóstico, estas acciones, ¿verdad? Solo las pueden tomar sobre las acciones que ustedes, digamos, sobre el lugar donde ustedes van a hacer su trabajo de investigación. En los demás solo tendrían que, digamos, en la problemática a nivel mundial, solo tendrían que llenar estos 3. Después la problemática a nivel Latinoamérica, igual estas 3. Digamos, la problemática a nivel Guatemala, estas 3 y así, ¿verdad? Y de ahí la última, que es el lugar donde ustedes van a trabajar o donde ustedes van a hacer su investigación, o el mercado donde ustedes van a hacer su investigación, o las instituciones donde van a hacer su investigación. Ahí sí, los síntomas, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ese es el cuadrito. Ingeniero, disculpe, una consulta. Jeff. Entonces, supongamos sería una tupla supongamos, perdón, estoy viendo el tema para preguntar, que creo que me perdí en esa explicación. Supongamos sería una línea que hablara a nivel mundial y cada concepto. A nivel Latinoamérica, cada concepto. Sí, pero no es un concepto, ¿verdad? Sino es la problemática. O sea, digamos, por ejemplo, el tema de ustedes, ¿cuál es? El diseño de práctica, implementación de ciberseguridad en web service. Bueno, ok, entonces ustedes lo primero que tienen que tocar es a nivel mundial cuál es la problemática de la seguridad en web services a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, donde ustedes van a identificar cabalmente de acuerdo al cuadrito ese, van a identificar qué síntomas hay, qué causas, qué pronóstico y bueno, en ese caso solo sería síntomas, causas y pronóstico, ¿verdad? Y de eso, ustedes, digamos, con base en esas cosas que ustedes encuentren, arman un párrafo, que es la problemática a nivel mundial, ¿ya? Y eso lo ponen como el primer párrafo o los primeros 2 párrafos de su planteamiento del problema. ¿Ya? Okay. Luego van con América Latina y hacen el mismo ejercicio.
¿ya? Llenan el cuadrito, digamos, establecen, digamos, la redacción del párrafo y ya lo colocan en su documento y ahí ponen la problemática a nivel Latinoamérica, porque incluso aquí pueden consultar bibliografías y poner de acuerdo con, y ponen el autor, ¿verdad? Entonces dice que las cifras y todo, o sea, si ustedes van a tomar cifras de alguna referencia, acuérdense que hay que citarla, ¿verdad? Y esa es otra observación que tengo que hacerles después, pero digamos, ahorita, digamos, hablando del planteamiento del problema cabalmente, es esos párrafos en ese orden, ¿ya? Mundial, Latinoamérica, luego después Guatemala con el mismo tipo, en el mismo ejercicio, y por último en la institución o en los lugares donde ustedes van a investigar. No sé si ahí ya queda un poco más claro. Perfecto, Inge, gracias. Muy bien. Listo. Luego vamos a ver las preguntas de investigación que ustedes me habían preguntado algo ya la semana pasada, ¿verdad? Ahí también ya les hice ver, digamos que tiene que haber una pregunta general, varias preguntas específicas de 2 a 5, sin mucho preguntas específicas. Hubo varios, no muchos, pero sí hubo varios, que me pusieron, que se recuerdan que preguntas dicotómicas no pueden haber, o sea, preguntas con respuesta cerrada, o respuesta sí, no, o respuesta falso, verdadero, o respuesta poco o mucho, ¿verdad? Esas no se aceptan como preguntas de investigación. Tienen que ser preguntas cuya respuesta sea abierta. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, digamos, que la respuesta dé lugar a una redacción, ¿ya? Entonces, hay que poner una pregunta general y de 2 a 3 preguntas específicas. La pregunta general es, digamos, se va a convertir, y eso es lo que, digamos que ya lo vimos la semana pasada, se va a convertir en su objetivo general de investigación. Las preguntas específicas se convierten en sus objetivos específicos de investigación. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general es a lo que ustedes quieren apuntarle con esa investigación. ¿Qué es lo que quieren averiguar? ¿Qué es lo que quieren investigar? Lo principal que ustedes quieren investigar. ¿Sí? Y las preguntas específicas son preguntas asociadas a ese tema principal, pero digamos que son preguntas que, digamos, son metas intermedias para llegar a ese objetivo general. ¿Ya? Entonces, digamos, esas son, digamos, pregunta general, preguntas específicas. ¿Sí? Luego, vamos a ver, ¿qué más? Bueno, después venía, creo que la justificación, ¿verdad? Sí, afirmativo. ¿Verdad? Entonces, en la justificación, digamos, ahí es el por qué ustedes quieren hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué ustedes quieren hacerlo? Y de hecho, digamos, tal vez de eso no hablé mucho digamos, no he hablado mucho, tal vez lo hablé en la clase 1 cuando estuvimos viendo todas las partes de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Pero por eso, digamos, les agregué ahorita, digamos, en su material de aprendizaje, van a encontrar que hay un link, ese no lo vamos a ver acá, pero digamos, les dejo el link ahí para, digamos, ahí hay un link a esos videos de Masaryk, que son, digamos, que son de los que son como más formales para encontrar, para ver ese tema de investigación, ¿verdad? Y ahí está cómo hacer una justificación, ¿verdad? Ahí pueden guiarse en ese video para hacer su justificación. También, digamos, lo ponen a través de ciertos párrafos o a través de responder ciertas preguntas. Entonces, a través de responder esas preguntas, ustedes pueden justificar su trabajo. ¿Ya? Entonces, digamos, ese es un apoyo que yo digamos, que les estoy, digamos, ahí proporcionando en el material de aprendizaje para que puedan basar su justificación. ¿Ya? ¿Qué más observaciones tengo? La otra observación es
Ortografía, que digamos que encontré, casi en todos los trabajos encontré faltas de ortografía, fueron pocos donde no encontré, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Acuérdense, digamos, la acentuación y el tildado, ¿verdad? O sea, digamos, hay que tener mucho en cuenta eso, sobre todo cuando están trabajando en tiempo futuro. Hay muchas palabras que se tildan, ¿verdad? Digamos, porque terminan en N. Entonces, digamos, por ejemplo, comprobarán, aceptarán, ¿qué más? Comprobarán, o sea, digamos, todo eso, digamos que el acento está en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Entonces, las palabras agudas, todas las que terminan en vocal N o S, se tildan, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es, digamos que ahí hay que regresar un poco a primaria para ¿cómo se llama? Para ver el tema de las tildes, porque los procesadores de palabra, a pesar de que han mejorado muchísimo en ese sentido, todavía dejan pasar algunas faltas de ortografía, ¿verdad? Luego, la otra cuestión es que no estemos hablando como nosotros, porque un tema de investigación es impersonal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Saúl. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que nosotros tenemos una duda con respecto a lo que usted está explicando ahorita y en base a una de las observaciones que nos hizo. Es sobre el tema de la inversión que si estamos dispuestos a hacer. Quiere decir de que nosotros en base a nuestro tema, en base a lo que vamos a hacer, tenemos que invertir, digamos, como al final de cuentas todos estamos redundando en la seguridad. Sí. Quiere decir de que en nuestro proyecto tendríamos que venir e implementar lo que estamos investigando. Fíjese que eso debería ser lo ideal, ¿verdad? Eso creo que ya lo discutimos en la primera sesión, que debería ser lo mejor. Tratar de implementar lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá. Porque lo que pasa es que estamos en una maestría de carácter práctico, ¿sí? Entonces, no me aparto de que ustedes puedan hacer algo descriptivo o correlacional, ¿verdad? Pero creería yo que eso no da mayor aporte a, digamos, a lo que ustedes pueden llegar a implementar en algún lado y realmente dejar un aporte de investigación más fuerte, ¿verdad? Eso es, digamos, por eso se los hacía la observación, porque el de ustedes, ¿cuál es? Son tantos trabajos que... Sí, nosotros nos estamos basando sobre la seguridad de la información a nivel de clínicas médicas. Ah, sí, pero digamos, pero creo que ustedes iban a implementar algunas cuestiones ahí sobre eso, ¿verdad? Realmente tal vez nos estamos basando más en la problemática de la importancia que se le da a la información y más, digamos, en este caso, en un área rural y lo delimitamos al municipio de Sanarate, pensando en que, pues, si no tienen una infraestructura, mucho, o sea, menos que le van a dar una importancia a la información sensible que se maneja en muchos lugares, ¿verdad? Sí, pero entonces, ¿cuál va a ser el aporte de la investigación? Si no se va a implementar nada. Y si solo se va a decir, si estamos mal, es como la mayoría de los trabajos que hay, digamos, de la mayoría de los consultores que hay, ¿cómo se llama? A veces haciendo cabalmente esas consultorías que solo dicen, ah, sí, están mal. Y, o sea, hasta ahí queda, ¿verdad? O sea, digamos, yo creo que sí debería de haber un aporte, digamos, diciendo, ok, está mal, ¿verdad? Pero una solución de bajo costo, una solución, digamos, inclusive que tal vez no tuviera una mayor inversión, pudiera ser esta y esta y esta, ¿verdad? Eso creería yo que tuviera un mejor aporte, ¿verdad? Ah, está bien, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, bueno, les mencionaba entonces, todo en tercera persona
faltas de ortografía y todo en tercera persona, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que quitar lo personal que tiene la investigación, o sea, normalmente una investigación se pone en tercera persona porque se supone que el juicio del investigador es imparcial y objetivo, ¿ya? Entonces no puede estar poniendo digamos, como poniendo yo o nosotros hicimos o nosotros o vamos a hacer, ¿verdad? Sino que, digamos, se tiene que poner todo digamos, en forma impersonal, ¿verdad? Que es, digamos, se hizo tal cosa, se va a implementar tal cosa, o sea, todo en modo de que estemos hablando ahí sí que en el modo verbal de él, ella, ellos o ellas, ¿verdad? Es la tercera persona. A eso se refiere cuando les puse esa observación. ¿Sí? Y por último, pero digamos no menos importante, hubo un par de trabajos, 2 o 3, que me estaban copiando. Eso, por favor, sí, evitémoslo a toda costa para evitarnos el problema de anular el trabajo, ¿verdad? O sea, de anular el protocolo. O sea, no es que no se pueda copiar, ¿verdad? O sea, no es que no se, pero no me copien media página de un sitio, porque yo, si algo tengo es que soy mero quisquilloso, ¿verdad? Y me pongo a ver, ¿verdad? De hecho, estoy a una semana de adquirir una herramienta para control de plagio ya como tal, ¿verdad? Entonces, porque lo que pasa es que supuestamente en BibleLearn hay una, o en BibleLearn el Safe Assign, ahí está, ¿verdad? Pero el problema como no podemos, porque como ya esa cosa ya se llenó, o tiene mucho espacio, ¿verdad? Entonces no se puede utilizar, ¿verdad? Tal vez la vamos a utilizar tal vez una vez, pero creo que, digamos que, por eso es que voy a tratar de ver, lo que pasa es que me he tardado en analizar cuál herramienta es la que voy a comprar. Pero bueno, pero volviendo al tema, o sea, a mí sí me gusta leer el documento, o sea, sí lo leo, ¿verdad? Y se nota cuando ustedes están copiando algo de otra fuente, ¿verdad? Entonces lo que hay que ver es que se tiene que citar, pero tampoco tiene que ser que digamos, el 40-50% del planteamiento del problema era una copia textual de un sitio. Entonces, eso no se vale, ¿verdad? Eso sí no se vale. Entonces, por favor, evitemos eso, porque créanme que ya tantos años de estar en esto, por lo menos en temas de investigación, ya se sabe, o sea, ya se sabe cuando algo, o sea, se sospecha cuando algo no está con la redacción de ustedes, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no se pueda citar, pero acuérdense que hay que seguir las normas de citación de normas APA, para eso están las normas APA, o sea, las normas APA lo que evitan o lo que hacen es que al citar a la persona que fue la que originó cierta literatura o cierta cita o cierto conocimiento, ¿verdad? Pues se le está dando el crédito que merece, ¿verdad? Y no se está haciendo o no se está viendo el tema de plagio, ¿verdad? Entonces, hay que evitar eso a toda costa, ¿verdad? Tenemos que ser originales más, ya ahorita en nuestro nivel de posgrado, tenemos que ser mucho más cuidadosos todavía en eso, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos que evitar esas cosas, o sea, evitémoslas, ¿verdad? Si van a parafrasear, acuérdense que el parafraseo no quiere decir que copien textualmente el tema y solo le pongan el autor y el año. Eso no es parafraseo, eso están copiando textualmente y entonces tendrían que hacer una citación textual, ¿sí? Entonces, acuérdense que la citación textual, digamos, si es de menor de 40 palabras, va entre comillas y se le pone el año, el autor, el año y la página, ¿verdad? O páginas. Si es de mayor de 40 palabras, se pone, digamos, con sangría de ¿cómo se llama esto? 1 pulgada, ¿verdad? 2.54, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, o sea, pareciera
sea que son de forma, pero en el tema de normas APA, principalmente en el tema de citaciones, son de fondo porque tienen consecuencias de derechos de autor, tienen consecuencias de plagio, o sea, y el plagio es un delito al final de cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que evitar eso, ¿sí? Entonces, digamos, ahí también hice las observaciones, inclusive copié o sea, marqué los textos que estaban copiados y copié la cita de donde los estaban copiando, ¿verdad? Entonces, para que evitemos eso también, ¿verdad? Creo que en general esas son las observaciones que tenía. ¿Sí? Entonces hay que, digamos, digamos como las entregas estas de estos trabajos escritos van a tener un valor de 10 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahorita tenemos todavía un par de entregas más, o sea, ahorita esta valió 4, después otra de 3 y otra de 3, ¿verdad? O sea, la otra de 3 es la que voy a dejar hoy y la otra de 3 para antes de que tengan la presentación final de sus protocolos, ¿verdad? Pero sí, sí lo voy a revisar, ¿verdad? O sea, seguro que los voy a revisar, ¿verdad? Entonces, y poco a poco se me va quedando que va trabajando cada grupo. Entonces, eso sería, digamos, con respecto a los trabajos. Ingeniero, disculpe, una consulta, perdone. Sí. Fíjese que regresando al grupo 1 de la implementación de seguridad para web service, había una frase que la tomamos de Red Hat, pero no, o sea, no era una cita puntual y usted nos indicó la cita textual debe tener más de 40 palabras, sino que se tomó la idea, o sea, se tomó la idea de lo que decía Red Hat, pero estaba escrito con nuestras palabras. Por eso no cumplimos de la cita de más de 40 palabras. Pero yo lo vi, estaba textual, o por lo menos una parte. O sea, yo me recuerdo de eso, y sí, digamos, parte estaba textual, o sea, parte estaba parafraseado, pero parte estaba textual. En ese punto, de igual forma hay que ponerlo como cita de 40, aunque se le cambien palabras. Pero lo que pasa es que, miren, pues, el parafraseo es mencionarlo de diferente forma. No es cambiarle 2 o 3 palabras. Porque eso sigue siendo textual. ¿Ya? Si ustedes van a parafrasear es porque ustedes le van a... O sea, sigue teniendo el mismo sentido, pero dicho en sus palabras, ¿verdad? Eso es parafraseo. Ahora, si ustedes le cambian 2 o 3 cositas a una cita textual, sigue siendo textual. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna otra observación? Por el momento no, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno al tema de la hipótesis. Ok, vamos a ver acá. Denme un momentito, vamos a compartir esta presentación sobre la hipótesis. ¿Quién los optimize for video clip? Ay, no. Bueno, vamos a ver, pues, jóvenes. Entonces, tendríamos formulación de hipótesis. Vamos a... Miren ustedes que cambió esta cosa. ¿Dónde está el... ahora para proyectarlo? Aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo. Aquí arriba no me sale. Bueno, listo. Entonces, estamos formulación de hipótesis de investigación nulas. Más o menos esta es
el contenido de lo que estamos viendo. Realmente asusta tanta cosa, pero realmente no es tan difícil como parece, ¿verdad? Y tan complejo o tan largo como pareciera, ¿verdad? Vamos a ver, estamos ya avanzando, ¿verdad? En nuestro proceso de una investigación. Acuérdense que es un proceso de investigación cuantitativa, ¿sí? Tuvimos una idea, la planteamos, revisamos la literatura para poder, digamos, plantearla correctamente, porque ahorita todavía no hemos desarrollado el marco teórico como tal, ¿verdad? Tal vez lo más que podemos desarrollar es la parte de los antecedentes y complementar el planteamiento con alguna que otra cita, alguna que otra literatura, ¿verdad? Miramos cuál es el alcance, ¿verdad? Que en nuestro caso, pensaría yo, que digamos, que fue lo que vimos la semana pasada, que era, ¿cuáles eran los alcances que podíamos tener? A ver quién se acuerda. Sí, Rudy. Buenas noches, ingeniero. Para los alcances se refiere al alcance exploratorio, al alcance descriptivo, al correlacional y al explicativo. Exactamente, esos alcances. Así es. O sea que el alcance de la investigación puede ser de esos 4 tipos, puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo, ¿verdad? Esas son las 4, cabalmente. Y entonces, para poder determinar, eso me gusta siempre esa frase decirla, ¿verdad? Para determinar cuál va a ser el tamaño del animal que tenemos que matar, ¿verdad? Entonces, o hasta dónde vamos a llegar nosotros en nuestra investigación, ¿verdad? O sea, y por eso se llama el alcance, o sea, hasta dónde vamos a llegar nosotros. Y entonces, después de eso, pues vamos con ya ahora a definir qué es lo que yo supongo que va a ser el resultado de mi investigación, que es la hipótesis, ¿verdad? Y asociado a la hipótesis van las variables de investigación. Esta hipótesis y las variables de investigación son las que guían prácticamente todo el proceso de la investigación que ustedes van a hacer, ¿verdad? O sea, digamos, porque ustedes lo que van a tratar de hacer es comprobar que esa hipótesis sea verdadera o sea falsa, sea realmente una hipótesis de investigación, si se comprueba la hipótesis de investigación o se comprueba la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, eso es, y entonces, digamos, todos los movimientos o todo lo que ustedes ven para abajo, o sea, todas las fases que están debajo, ¿verdad? Todas esas están orientadas a esta fase 5, ¿verdad? O sea, porque la selección de la muestra es con base a qué variables voy a medir. El diseño de la investigación, si es pre-experimento o experimento, son para poder determinar también esas variables y poder comprobar esa hipótesis. La recolección de los datos y el análisis de los datos van a tender para ver si son o tienen referencia con esas variables que ustedes van a definir. O sea, todo se basa de aquí en adelante o todo es tratar de comprobar esa suposición que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante, por eso es que es tan importante generar esa hipótesis, ¿verdad? O sea, ahorita llegamos como a tener todos los elementos, ¿verdad? O sea, todo esto que está de la fase 1 a la fase 4 me permite a mí tener todos los elementos para poder determinar una hipótesis y poder determinar un resultado esperado de esa investigación. Para después, a través de todas las siguientes fases, comprobar si esa suposición realmente es cierta o no, ¿verdad? Entonces, de ahí es la importancia de la generación de la hipótesis, de una generación correcta de la hipótesis y una generación correcta de esas variables de investigación asociadas con la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Digamos, pues ahí está, cabal.
debajo de una posición, opinión, ¿verdad? O conclusión, ¿verdad? Y es debajo de, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso dice, y el prefijo latino es sub o suposición, o sea, por eso es una subopinión, o sea, digamos, o una subconclusión, o sea, es una supuesta conclusión, una supuesta opinión o una supuesta posición, digamos, de una investigación. Eso es, digamos, etimológicamente, esa es, digamos, la definición de la palabra hipótesis, ¿verdad? Cabalmente, hipótesis es igual a una suposición, ¿verdad? Ahí está dicho ya como tal. ¿Y qué es esa hipótesis? Pues es lo que dice ahí. Es la respuesta que nosotros esperamos tener a una pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ya se va conjugando todo. Tengo esa pregunta principal de investigación que enlaza a un objetivo, ese es mi objetivo, y la hipótesis es el resultado que yo pienso que voy a obtener para ver si se cumple o no tanto la hipótesis como el objetivo general, ¿verdad? Entonces, la suposición o esa hipótesis puede ser sobre una causa o sobre un efecto, ¿verdad? O sea, digamos, normalmente, digamos, yo en los trabajos que son de tipo exploratorio, todavía no hago hipótesis porque todavía no conozco mucho sobre el tema, ¿verdad? En los trabajos que son, ¿cuál es la siguiente? Descriptivos, ¿verdad? Como lo que estoy haciendo es describir algo, también a veces es difícil poder formular una hipótesis. Normalmente las hipótesis se formulan sobre los trabajos o sobre los alcances de trabajos que son correlacionales o explicativos, ¿verdad? Ok, entonces, digamos, si nosotros nos vamos a la parte experimental, pues es la razón de ser un experimento, y o bien, digamos, si nosotros estamos observando algún tipo de fenómeno, pues lo que vamos a tratar es de responder, o de pre-responder, ¿verdad? A una observación que yo estoy haciendo de una situación de investigación, ¿verdad? O sea, digamos, eso, o sea, como bien lo hemos dicho ya varias veces, yo creo que ya lo voy mencionando varias veces, es cabalmente tratar de adivinar, si lo quieren ver así, de adivinar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado de mi investigación? Obviamente no es un proceso de adivinación así como tal, ¿verdad? Sino, digamos, con base en los fundamentos que yo tengo, con base en las preguntas que yo formulé, con base en los objetivos, pues entonces yo ya puedo presuponer de una manera fundamentada, ¿verdad? Va a ser la respuesta a esa investigación, o cuál creo que va a ser la respuesta a esa investigación. Obviamente esto después tiene que estar sujeto a un proceso de verificación, que es lo que les mencionaba, que es toda la parte, digamos, del paso 6 en adelante del proceso de investigación cuantitativa. Lo que busca es cabalmente este proceso de verificación para ver si al final de cuentas esa suposición que yo hice se acepta o se rechaza. En este caso dice se comprueba o se refuta, ¿verdad? O sea, si es cierta o no es cierta, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que busca la hipótesis de investigación o un trabajo cuantitativo que tiene una hipótesis, lo que va a buscar es cabalmente comprobar esto, comprobar que la hipótesis sea cierta o no y comprobar a través de la recolección de datos, el análisis de datos, ¿verdad? Ver si logro llegar a comprobar esto, ¿sí? Entonces, por eso es que digamos que
no pareciera, pero es como la parte central del proceso de investigación cuantitativa. Aquí, digamos, cabalmente está el proceso este que les digo, ¿verdad? O sea, del problema yo derivo las preguntas de investigación. Del problema derivo yo las... ¿Sí dije yo preguntas o dije problemas? Creo que dije mal, ¿verdad? O sea, de un problema yo voy a derivar cuáles son las preguntas que yo quiero responder, ¿verdad? ¿Sí lo digo bien? Ah, bueno. Entonces... Sí lo dijo bien, sí. Ah, va. Ok, entonces digamos, de un problema yo voy a derivar o voy a verificar cuáles van a ser las preguntas que yo quiero que se vayan a responder. De esas preguntas se van a derivar objetivos de investigación, ¿sí? O qué es lo que pretendo yo hacer, ¿verdad? O sea, qué es lo que voy a hacer o qué es lo que yo espero que va a ser el resultado de mi investigación. O cuál es el fin de mi investigación sería el objetivo. Y ya después, pues empiezo a suponer cuál va a ser ese resultado. Yo quiero que este sea el resultado. O sea, yo quiero que el objetivo, que es lo que yo busco, sea el resultado. Pero entonces voy a suponer si sí o no es cierto ese resultado, digamos, a eso es a través de la hipótesis. Siempre dentro del proceso de la redacción de la hipótesis, ¿verdad? Siempre dentro de ese proceso se incluye de forma explícita, ¿verdad?, las variables de investigación, ¿verdad?, que, digamos, normalmente va a estar conformado por una variable independiente. Bueno, realmente no, ¿verdad? Realmente pueden ser varias variables independientes y varias variables dependientes, ¿sí? Digamos, eso hay que, normalmente en los, digamos, cuando ustedes están haciendo investigación, yo sugiero, ¿verdad?, que solo haya una variable independiente y 2 o 3 variables dependientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque comprobar varias variables independientes normalmente lo que hacen es tener un estudio demasiado amplio, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es tratar de acotarlo, ¿verdad?, para que solo haya una variable independiente y 2 o 3 variables dependientes. Eso vamos a ver después qué es cada una de ellas. Pero lo importante, ¿verdad?, y digamos y viene al caso de esta diapositiva que tenemos acá, ¿verdad?, es porque cabalmente la hipótesis tiene que tener dentro de la redacción de la hipótesis, ¿sí?, tiene que tener la variable o variables independientes y la variable o variables dependientes mencionadas dentro de la hipótesis, ¿ya? Entonces, como acá está, ¿verdad? Digamos, aquí dice, la eficiencia de un sistema de gestión de riesgo depende del conocimiento de la amenaza en las comunidades expuestas. Entonces, pensaría yo que aquí hay una variable independiente que es el sistema de gestión de riesgos, ¿verdad? Y lo que voy a medir de ese sistema de gestión de riesgos es la eficiencia, el conocimiento, ¿verdad?, de ese sistema de gestión de riesgo, el nivel de amenaza y las comunidades sobre las cuales voy a trabajar. Entonces, ahí están las variables, o sea, dentro de la redacción de la hipótesis, tienen que estar las variables, ¿verdad? O sea, y eso les puede guiar a ustedes, porque digamos, para ver si están haciendo bien su hipótesis. Si ustedes generan unas variables y cuando miran la redacción de su hipótesis no están estas variables, o una de dos, o las variables están mal o la hipótesis está mal, ¿verdad? Pero se los vuelvo a insistir, dentro de la hipótesis tienen que estar mencionadas explícitamente las variables de investigación, tanto la variable independiente o las variables independientes como las variables dependientes. ¿Sí?
A ver, es sobre esta gráfica, ¿verdad? ¿Qué puedo, digamos, qué puedo hacer, digamos, de algún estudio? Digamos, si yo fuera una persona que está estudiando, no sé, el tráfico, ¿sí? ¿Qué podría presuponer de acá? Un accidente y mucha cola. ¿Perdón? Que hubo un accidente y hay mucha cola. O es una hora pico. O es una hora pico. ¿Qué más podrías presuponer? Y que podríamos también decir que hay más carros que población en la ciudad capital, por ejemplo. Pues podría ser un resultado que habría que tratar de comprobar, ¿verdad? Ah, bueno, sí, también, sí. Erwin por ahí nos menciona cabalmente, pues podría ser de que en esta época o en esa época se mira que hay más tráfico porque es época navideña, ¿verdad? Porque ahí está el árbol gallo por ahí, El ¿verdad? combustible está más bajo. ¿Perdón? El combustible está más bajo. O podría ser también, digamos que el combustible más bajo provoca un mayor tráfico, ¿verdad? O un precio más bajo de combustible, ¿verdad? Provoca Quincena o más fin de mes también. Y salen también, todos a comprar la despensa. también, ¿verdad? O sea, hay varias suposiciones que yo pudiera hacer sobre ya vieron sobre esta gráfica, ahorita hicimos 4 o 5 suposiciones, ¿verdad? O es viernes también, exacto, sí, digamos, eso estadísticamente así es, o sea, no sé si ustedes han visto algún tipo de estadística de esta, pero sí, normalmente los viernes es el día, los viernes y ahora los sábados en las mañanas es cuando mayor cantidad de carros anda circulando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues, digamos, la gente, digamos, no saca su carro entre semana y lo saca viernes porque, pues, puede ser que quiera salir en la noche, ¿verdad? El bus va peleando con el del carro rojo también, es cierto. Eso también me di cuenta que yo creo que ya se chocaron, ¿verdad? Luego, digamos, hay muchas personas que viajan al interior entre semana porque tienen que hacer ruteo, ¿verdad? O van, digamos, de visita médica o algo, o de algún tipo de venta, ¿verdad? Y ¿cómo se llama esto? Y regresan cabalmente solo viernes a dar su reporte de fin de la semana, ¿verdad? Entonces, normalmente los viernes y ahora los sábados en la mañana es cuando más circulación de vehículos hay, ¿verdad? Entonces, digamos que a partir de esto, pues ahí podemos nosotros hacer, sí, exactamente, las calles se ven colapsadas los días viernes por el parque vehicular, podría ser una muy buena afirmación y por lo tanto una hipótesis que tendríamos que comprobar, ¿verdad? Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo se redacta correctamente una hipótesis? ¿Verdad? Aquí, digamos, tenemos algunos tips que podemos utilizar, ¿verdad? Se construye como una oración simple, ¿verdad? Y nunca va más allá de una oración compleja, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿verdad? En la primera, ¿sí? Hay, digamos, hay como dos situaciones problemáticas, ¿verdad? Digamos, en edad escolar que habitan en el área rural se enferman con más frecuencia por malos hábitos de higiene, ¿verdad? Entonces, ¿está hablando sobre el altiplano o será que está hablando sobre los hábitos de higiene o está hablando sobre las enfermedades? No se sabe a ciencia cierta sobre qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, lo correcto hubiera sido decir los malos hábitos de higiene de los niños, que son objeto del estudio que estamos haciendo, inciden en la recurrencia de enfermedades, ¿verdad? O sea, digamos, es una forma más simple de colocarlo, ¿verdad? Y quitamos lo de que habitan en el área rural del altiplano guatemalteco, porque eso, digamos que no le aporta
a la hipótesis, ¿verdad? Entonces tiene que ser puramente lo que yo voy a tratar y las variables que voy a tratar de investigar en mi investigación. Eso es lo que va dentro de la hipótesis. Recordar que la gramática española usa la voz activa, ¿verdad? O sea, se ocasiona, ¿verdad? O digamos que cuando ponen ese pronombre es o son, ¿verdad? Son provocados, son ocasionados, son motivados, o sea, todo eso está hablando de forma pasiva, ¿verdad? Tiene que hablarse de forma donde el verbo, ¿verdad? O sea, donde digamos la acción que yo voy a estar haciendo está en una forma activa, ¿verdad? Entonces, eso también va, digamos que esto es difícil verlo a veces, ¿verdad? Pero normalmente si un verbo está antecedido de un pronombre, digamos que ahí es donde es una voz pasiva y no una voz activa del verbo, ¿verdad? Usar un lenguaje propositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evitar el lenguaje de forma negativa, ¿verdad? Hacerlo de forma positiva, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, eso me da risa porque, digamos, ahora, digamos, en las empresas normalmente no se menciona, ¿cómo se llama esto? No se mencionan los errores, no se menciona que uno cometió un error, ¿verdad? O no se menciona que hay un error en el proceso. Lo que se menciona es que hay una oportunidad de mejora, ¿verdad? Sí, exacto, las oportunidades de mejora famosas ahora que... Entonces, digamos, ese es eso. O sea, no estoy utilizando un lenguaje negativo, sino estoy utilizando un lenguaje propositivo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, por ejemplo, hoy cuando les mencioné, yo no les mencioné que ustedes habían fallado, ¿verdad? Sino que encontré algunas debilidades, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, porque uso ese tipo, o sea, o trato de utilizarlo, ¿verdad? A veces lo que pasa es que se me sale lo ingeniero y menciono y soy muy directo, ¿verdad? Pero normalmente trato de ser digamos, trato de aplicar la parte de digamos, en este caso, andragogía, que sería la ciencia de la educación para adultos, ¿verdad? Entonces, pero a veces se me sale el ingeniero y no lo puedo evitar. Bueno, ok, sigamos. Entonces, la redacción correcta de hipótesis, entonces, digamos, lenguaje propositivo, ¿verdad? Esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Redactarlo como afirmación y no como negación, ¿verdad? Sí, digamos, aquí hay un ejemplo. Digamos, la palabra no, esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar algo que la sustituya, ¿verdad? En este caso, pues, es ignorar la aplicación de las normas de seguridad, ¿sí? En tiempo presente, se utiliza en tiempo, esto es importante también, en tiempo presente. Y de ahí ya vienen las variables de investigación, ¿verdad? Entonces las variables de investigación, como bien les decía yo, son las cosas o son los componentes que están dentro de la hipótesis, o sea, son las partecitas que están dentro de la hipótesis y que van a tratar de medirse, ¿verdad? Para comprobar la hipótesis, ¿verdad? O sea, digamos, yo lo que hago es una comprobación de esa hipótesis al final al final del estudio que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejemplos de esas variables de investigación que están inmersas dentro de cada hipótesis, ¿verdad? Como bien les mencioné, pues hay variables dependientes y hay variables independientes, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre mencionan primero las dependientes que las independientes, a mí me confunde. Digamos, yo prefiero, pero digamos ese es un gusto personal, prefiero que se mencione primero las independientes y después las dependientes, ¿verdad? Pero eso es cuestión de gustos. Estas variables pues pueden ser medidas de diferente forma, digamos que por su valor pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas o pueden ser
cualitativas, pero expresadas de una forma o medidas de una forma numérica, esas variables cualitativas, ¿verdad? También pueden ser, digamos, por su nominación, pueden ser dicotómicas o categóricas, ¿verdad? Aquí sí, digamos, en las variables sí puedo hacerlo, en las preguntas de investigación no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí está el término ese que ustedes no conocían, que es dicotómico, ¿verdad? Que es decir, solo tiene dos valores posibles, ¿verdad? O categóricos que tienen más, 3 o más. Esa es otra división, otro tipo de división que podemos tener dentro de las variables. Podemos tener variables de intervalos, esa es la otra forma, o esa es la otra medición o la otra forma de cómo definir yo variables. La otra forma es, ¿verdad? A través de variables ordinales, ¿verdad? Es, digamos, ver qué implica jerarquía, ¿verdad? Digamos, en este caso, esto está orientado, digamos, a los grados académicos, ¿verdad? O sea, un pregrado, que es una licenciatura, en nuestro caso, en el caso guatemalteco, posgrado, maestría, porque digamos a veces hay posgrados que solo tienen 1 año, la maestría normalmente es de 2, doctorado o postdoctorado, ¿verdad? Entonces digamos que esto implica un orden. ¿Y cuál es la función? O sea, ¿qué es lo que busca la hipótesis? ¿Qué es lo que quiere hacer la hipótesis? Pues la hipótesis, digamos que lo que busca es ser una guía de ese proceso de investigación. Describe o explica lo que yo pretendo obtener de mi investigación. Obviamente lo que yo quiero hacer es probarla. O sea, probarla para efectos de ver si cumple o si, digamos, si lo que yo pretendía investigar es cierto o no, ¿verdad? Y normalmente va asociado a una teoría, ¿verdad? O también sirve para descubrir alguna cuestión o alguna teoría nueva, ¿verdad? Dependiendo de si compruebo o no compruebo cierta hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente cuando ustedes, por ejemplo, las vacunas estas del COVID, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que fue la suposición de los investigadores al estar, digamos, desarrollando las vacunas? ¿Cuál fue su hipótesis? ¿Cuál podría haber sido su hipótesis? Pienso que como ha pasado con otro tipo de medicamentos así, tal vez su hipótesis era de que un buen porcentaje de la población no iba a aceptar la vacuna. Pienso, sí, digamos que, pero digamos en el proceso como tal de cuando estuvieron haciendo, digamos, la vacuna, o sea, digamos, cuando estaban tratando de descubrirla. Sí, Rudy. Considero que, por ejemplo, la cantidad de elementos la cantidad de cada uno de los componentes de la vacuna, eso podría ser una hipótesis. La cantidad del elemento A y la cantidad del elemento B podrán inmunizar el cuerpo ante el COVID, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ustedes vieron que digamos, uno de los approaches que hubieron dentro de las investigaciones de las vacunas y que son, digamos, algunas de las que están en el mercado, ¿verdad? Hablan sobre, digamos, digamos que como el virus es, por eso se llama coronavirus, porque tiene esas como coronitas, ¿verdad? O sea, como ventositas, digámoslo así. Y esas lo que, o sea, esas lo que hacen es impregnarse de las células, digamos, de las células buenas, ¿verdad? Y a través de esas como puntitas o como esas coronitas, a través de eso se introducen en las células. Entonces, digamos, una de las aproximaciones para las vacunas fue
¿cómo hacemos para quitarle las antenitas, o sea, para quitarle las coronitas, ¿verdad? Y entonces investigaron de qué estaba hecha esa coronita y atacaron a las coronitas para efectos de que ya no tuviera las coronas, ¿verdad? O sea, ya no tuviera esos puntitas y entonces no pudiera invadir. Esa es una aproximación. Entonces ellos hicieron, me imagino que en algún momento hicieron una suposición de que quitando esas coronitas, ¿verdad? Pues pudieran tener una vacuna exitosa, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos que a eso se refiere esta parte de todo esto o de la función que pudiera tener una hipótesis. ¿Qué características tienen que tener las hipótesis? Pues obviamente tienen que ser cosas reales, o sea, cosas que sean alcanzables o realistas, ¿verdad? Tienen que ser comprensibles, o sea, tienen que al mencionarlas y al enunciarlas, pues deberían de comprenderse fácilmente, ¿sí? Tienen que tener una relación lógica porque tienen que haber, digamos, una relación entre las variables independientes y dependientes, ¿sí? Tiene que ser medible u observable, ¿verdad? O observable, ¿verdad? O sea, tiene que poder observarse y poder medirse, ¿verdad? Y que sea posible su comprobación, ¿verdad? O sea, digamos, esas son las características de una hipótesis. Si cumple con esas características, pues su hipótesis muy probablemente ya está bastante bien hecha, ¿verdad? ¿Qué tipos de investigación, qué tipos de hipótesis hay, perdón? Pues hay 4, ¿verdad? Están las hipótesis de investigación. Pueden haber una o más hipótesis por un estudio de investigación, ¿verdad? Aquí lo vamos a acotar a solo una hipótesis. El contrario o el opuesto a una hipótesis de investigación es la hipótesis nula, ¿verdad? Si una cuestión afirma algo, la hipótesis nula lo niega, ¿verdad? Si una hipótesis de investigación dice que aumenta, pues entonces la hipótesis nula va a ser que disminuya, ¿verdad? Y así, es el contrario de la hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas o HA, como dice su simbología, son cursos alternativos de investigación que digamos que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Normalmente para una hipótesis de investigación sobre un resultado que ustedes esperan, pueden tener una o dos o tres hipótesis alternativas, ¿verdad? Dependiendo si quieren investigar las otras probabilidades, ¿verdad? Entonces, y por último, las hipótesis estadísticas que, digamos, estas lo que hacen es, como su nombre lo indica, pues buscar cabalmente, digamos, estadísticas, digamos, aumenta un 50%, aumenta un 30%, disminuye un 25%. Esas son las hipótesis estadísticas. Digamos que tienen una cifra, una cantidad que se tiene que comprobar dentro de la hipótesis. Las hipótesis pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales, pueden ser de diferencias de grupos o pueden ser causales, ¿verdad? Entonces, yo les diría que que nosotros deberíamos de estar utilizando deberían de ser de tipo causal. No quiere decir que no puedan usar las otras, pero yo recomendaría que utilizaran las causales. ¿Y qué son las causales? Pues son las que se denominan como causa-efecto, ¿verdad? O sea, digamos, tengo una causa o una o varias causas y tengo varios efectos asociados a esas causas. Cabal, igual mi sugerencia, ¿verdad? Es que tenga una sola causa, ¿verdad? Por lo tanto, y esa causa normalmente se asocia a la variable independiente, ¿sí? Y va a tener varias consecuencias que son cabalmente los efectos y esas van a ser las variables dependientes, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que mido? Pues mido la causa y mido los efectos, ¿verdad?
las hipótesis nulas, digamos, esta era como la división de las hipótesis de investigación, pero también las hipótesis nulas y alternativas también se pueden clasificar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa relación, como les digo, aquí está la causa-efecto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, como miran ustedes, aquí hay varias variables independientes, ¿verdad? O sea, variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo, retroalimentación. Y eso provoca, o ahí sí que su efecto es, digamos, si hay variedad en el trabajo, puede ser que haya una motivación, puede ser que haya satisfacción. Si hay autonomía en el trabajo, puede ser que influya tanto también en esta motivación como en esta satisfacción. Entonces, estas son las causas, ¿verdad? Y estos son los efectos que va a obtener estas causas que están acá. Yo lo que les diría es que aquí la relación sea de uno a muchos, ¿verdad? O sea, que haya una de estas de este lado y varias de este lado, ¿verdad? Eso es lo que yo sugiero. Y luego ya la prueba de hipótesis, ¿verdad? Pues es ya cuando ustedes, digamos, llegan al final de su investigación y pueden decir, digamos, los resultados de esa investigación y comprobar si la hipótesis se cumplió o no se cumplió, ¿verdad? O sea, si se aceptó o no se aceptó. Y ya. Eso es cabalmente esta presentación, ¿verdad? Sobre las hipótesis. Preguntas. No, no hay. Ingeniero. Sí, Rudy. Una pregunta, digamos, en las hipótesis que se crean, tenemos que delimitar también la unidad de análisis. En este caso, que son objeto de estudio, o lo podemos dejar así como, tal como la que usted tenía en la diapositiva anterior, los objetos de estudio, digamos en los niños. Ahí en la siguiente, por favor. ¿Aquí? No, en la penúltima. ¿Ahí? Ahí, sí. Digamos, aquí la hipótesis está creada, digamos, los malos hábitos de higiene en los niños. Ahí y dice objeto de estudio. Esta hipótesis está delimitada, claro está, que viene de las preguntas de investigación y de la delimitación del problema. O de la delimitación del espacial de la investigación. Sí, sí, porque digamos, solo va a ser sobre los niños que sean los objetos de estudio. ¿Y cuáles van a ser esos niños objetos de estudio? Pues eso se van a determinar cuando yo determine la muestra de esa población que yo estoy estudiando, ¿verdad? Ah, ok. Entonces la pregunta era acá, digamos esa, ¿verdad? Si aquí en la hipótesis no delimitábamos exactamente cómo está delimitado el problema. Debería de, o sea, debería de estar o debería de tener cierta delimitación, ¿verdad? Por eso, digamos, por ejemplo, por eso esta hipótesis dice solo los niños que son objetos de estudio. En dado caso, digamos, por ejemplo, en el caso suyo, en el caso de ustedes, que son entidades de gobierno, pues entonces, digamos, cabalmente, la parte de seguridad de las instituciones, objeto de estudio, porque digamos, de las 50 o 25 entidades, ¿verdad? Ustedes van a tomar, o la muestra les va a dar, que deben de tomar 9 o 10, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Ahora otra pregunta, perdón. Digamos, en este caso, cuando nosotros acá hacemos una hipótesis, podríamos hacer una hipótesis estadística, como por ejemplo decir el 50% de los sitios objeto de estudio son vulnerables. Podría hacerlo. Sí, se puede, o sea, sí lo puede hacer, ¿verdad? Ah, ok, gracias.
¿Alguien tiene alguna otra consulta? Ok, por el momento no. Muy bien. Ok. Listo. Bueno, entonces, de aquí creo que eso es la bibliografía. Gracias. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a el segundo momento de nuestra clase, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Y dentro del material de aprendizaje, bueno, si quieren les voy a compartir antes de que se me olvide el enlace de la lista para que lo tengamos siempre también. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Aquí está. Listo, ahí está para que se noten en la lista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahorita? Entonces vamos a irnos a este cuadrito. Vamos a ver dónde está el cuadrito ese. Vamos a ver este. Vamos a compartirlo. Aquí está. Ok, no sé si ya lo miran. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya se ve. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Se recuerdan que la semana pasada creo que lo empezaron a llenar, pero creo que no lo terminaron, ¿verdad? Este cuadrito que está acá. Donde estaba la pregunta general de investigación y los objetivos y el objetivo general de investigación, las preguntas específicas de investigación y que redundan en los objetivos específicos de investigación, ¿verdad? Aquí debería ser específicos. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Con base en esta pregunta de investigación y este objetivo, que no sé si ya lo tienen definido, ¿verdad? Pero si no, pues hay que definirlo, pues van a definir su hipótesis, una primera aproximación de su hipótesis, ¿verdad? Y dentro de la hipótesis ya van a definir cabalmente o van a tratar de definir la variable independiente, que normalmente son las causas, y la variable dependiente, que normalmente son los efectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer como ejercicio del día de hoy. De hecho, si yo me voy a dejar de compartir esto. ¿Sí estamos claros qué es lo que hay que hacer? ¿O no? ¿O lo vuelvo a explicar? Por favor, Inge. Sí, Inge, yo sí tengo mucha duda con la hipótesis para poder hacerla. Entonces, sí entiendo lo que hay que hacer, pero no sé muy bien cómo. Por eso, mire, pues, yo lo que pasa es que todo esto tiene que tener relación, ¿verdad? O sea, usted va a tratar de averiguar algo. Eso es su pregunta de investigación, ¿sí? Luego, eso va a generar, digamos, cuál va a ser su objetivo de investigación. ¿Ya? No sé si ahí me sigue. Ahí sí, Inge, la hipótesis es lo que me... Va, entonces, la hipótesis es lo que usted presupone que va a ser el resultado de este objetivo. ¿Ya? Y tiene que tener relación con esto que está acá. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que a partir de esta pregunta que tiene relación con este objetivo, debería de tener relación con
un resultado esperado, ¿sí?, de su objetivo. Esa es la hipótesis. Y por eso quiero que lo hagan, porque si no lo hacen, no se van a equivocar, ¿verdad? O sea, aquí hay que tratar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría, ahorita son las 7:32. Cabal, tenemos ahorita la mitad de la clase, vamos justo en tiempo. Entonces, yo lo que les diría, ahorita vamos a, digamos que como a las 7:35, como a las 7:45 más o menos, vamos a regresar, ¿verdad? A las 7:45 que regresemos, digamos que nos vamos a ir a los rooms, a los salones, digamos vamos a armar los salones, ¿verdad? Y nos vamos a ir a tratar de hacer esto, ¿sí? A tratar. Vamos a hacer una primera, o sea, yo lo que quiero es que tengan una primera aproximación de la hipótesis, ¿sí? Puede ser que se equivoquen, puede ser que esté mala, puede ser que esté pésima, puede ser como sea, pero que ya tengan, o sea, que ya empiecen a practicar, digamos, el tema de la hipótesis. O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan como resultado de su investigación? ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, ¿qué es lo que yo espero que sea el resultado de mi investigación? Y eso es lo que ustedes van a colocar como hipótesis. ¿Ya? Y si es posible, definan de una vez estas variables, que eso va a estar más difícil, pero por lo menos ya empezar a definir su hipótesis, ¿verdad? Y entonces nos vamos a tomar, ¿qué les dijera yo? Nos vamos a tomar 7:45, nos vamos a tomar unos 50 minutos, ¿verdad? Hasta las 8:35. ¿Sí? Para tratar de hacerlo, ¿verdad? Por eso es importante que ya, digamos que todos, que cada quien ya vaya haciendo todo esto. Si no lo hizo la semana pasada, pues ya debería de tenerlo ya más o menos ya definido. Entonces, por lo menos las preguntas ya deberían de estar bastante más definidas, ¿verdad? Para poder hallar. Pero ahorita solo concéntrense en 3 cosas. En su pregunta general, su objetivo general, y a partir de esta pregunta y este objetivo, generan su hipótesis. Todavía, digamos, si quieren estas, todavía déjenlas por un lado. Pero sí, lo importante es, si no la tienen definida, tienen que definirlo todo, pero por lo menos, si ya lo tienen definido, tendrían que afinar esta pregunta, este objetivo y esta hipótesis. ¿Ya? No le tengan miedo, no es tan difícil. Lo que pasa es que se me asustan, ¿verdad? Entonces, digamos, pero no es tan difícil, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, pues entonces ahorita son 7:35, nos tomamos nuestros 10 minutos de receso, ¿verdad? Y a las 7:45, pues entonces voy y armamos los saloncitos para que ustedes vayan a trabajar, ¿verdad? Entonces nos miramos aquí ahorita dentro de 9 minutos, ¿verdad? A las 7:45, por favor. Ok, perfecto, Inge. Muy bien, listo. Vamos a pausa. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a ver, a pasar, digamos, tal vez vamos a ver si nos da tiempo a uno o dos grupos para que miremos su trabajo. Entonces, vamos a ver acá. Me voy a ir a compartir. ¿Quiere grupo 1 y que una vez ahí? No, hombre, vamos a hacerlo democráticamente. Democráticamente. Ajá.
Entonces ahí está, grupo, aquí están los grupos. Entonces vamos a ver quién es el grupo que pasa. Grupo 6. ¿Quién es el grupo 6? Sí, ingeniero. Ah, ustedes. Ah, bueno. Sí, pues. Ok. Ahí cualquiera que comparta la pantalla. Listo, vamos a ver. Con esta, vamos a ver. Según lo que vimos de esta, ok, digamos que, ¿cómo valorarías un modelo de seguridad en el entorno e-commerce en una empresa dedicada al libre? Valorar un modelo, integrar un modelo de seguridad en aplicaciones web. Integrar un modelo de seguridad en aplicaciones web mejora las transacciones del comercio electrónico, no sé qué. Ok, entonces, lo que aquí pensaría yo que, digamos, siempre hay que tener relación entre pregunta, entre objetivos y entre hipótesis, ¿verdad? Entonces, si aquí estamos hablando de integrar, ¿verdad? Si se fijan, no tiene relación con valorar, ¿verdad? O sea, entonces yo pensaría que aquí lo que deberíamos de hacer es, digamos, para ver digamos que la integración, ¿verdad? Debería de estar, ese mismo verbo debería de estar en en todos lados para que tenga relación entre cada una de ellas, ¿ya? Entonces copiemos integrar y pongámoslo en la pregunta y en el objetivo. Sí, Leslie. Perdón, ingeniero, ahorita me resultó una pregunta. ¿Es una hipótesis por cada pregunta de investigación o es una hipótesis general? Es solo una hipótesis. Muy bien, gracias. Es solo una hipótesis y por eso se hace sobre lo general. Ok, sobre ¿Va? la pregunta general se hace la hipótesis. Ajá, sobre la pregunta y sobre el objetivo general. Esa es Muy bien, la que va. gracias. Ok, entonces dice, integrar un modelo de seguridad de aplicaciones mejora las transacciones del comercio electrónico de la empresa de delivery situada en la ciudad de Guatemala. Digamos, aquí está acotado a la empresa donde lo van a implementar. Digamos, la variable independiente es la causa, o sea, digamos, el estímulo que yo le estoy dando a mi investigación. ¿Ya? Esa es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, la causa es, o qué es lo que vamos a aplicar nosotros para que tenga algunas consecuencias. En este caso es el modelo de seguridad en aplicaciones web. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, el modelo de seguridad de las aplicaciones web se convierte en la variable independiente, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer esa integración? O digamos lo que yo supongo que va a pasar si yo integro un modelo de seguridad de aplicaciones web. Pues la consecuencia es que mejoran las transacciones del comercio electrónico. ¿Verdad? Entonces, cabal, ahí lo pusieron ellos, mejora las transacciones del comercio electrónico. ¿Ya? Entonces, aquí solo tienen una variable independiente y una variable dependiente. Yo pensaría que debería de buscarse alguna otra consecuencia, ¿verdad?
de que resulte de integrar el modelo de seguridad de aplicaciones web. ¿No? Eso se los dejo a ustedes para que lo piensen, ¿verdad? O sea, digamos, ahí tendría que tener otra consecuencia, entonces tendría que modificarse la redacción de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, así es como se forma o sea, digamos, haciendo esto, ya ustedes pueden formar sus variables independientes y sus variables dependientes. No sé si ahí, con ese ejemplo, queda un poquito más claro, Lili. En eso ando, Inge. Pero sí, digamos que aquí, todo esto, digamos, si ustedes miran acá, tiene relación. La pregunta se responde a través del objetivo general y de ahí, de esto que está acá, digamos, el integrar o el hacer la acción, cuáles son los beneficios que me va a traer o cuáles son las consecuencias que voy a tener yo de implementarlo, ¿verdad? Y o sea, estoy suponiendo, o sea, yo supongo que el integrar un modelo de seguridad de aplicaciones va a mejorar mis transacciones. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Oh, comprendo, comprendo. Ujú. Y entonces nuestras variables en este caso serían el modelo de seguridad, la independiente. Ajá. Y la que depende del modelo de seguridad es la mejora de las transacciones. O sea, porque lo que pasa es que si yo no integro el modelo de seguridad, no puedo saber yo si se mejoran o no se mejoran las transacciones, ¿sí, verdad? Ok, sí. Ahora sí ya le comprendí un poquito más. Ah, bueno. Ahora sí. Gracias. Sí. Solo una pregunta para poder, digamos aquí, como nosotros ocupamos, como usted dice, el objetivo general y ocupamos prácticamente una parte del objetivo específico y podríamos tal vez agarrar mejora las transacciones y políticas, que sería jalando al otro objetivo específico y ya podríamos sacar nosotros otra variable dependiente. Sí, tal vez sí. Lo único es que yo buscaría, tal vez no algo de mejora, sino digamos alguna otra consecuencia que ustedes... La económica. Ajá, o algo, ¿verdad? Algo que mejore, algo que digamos que vaya a lograr la integración de un modelo de seguridad, ¿verdad? Yo hago la pregunta de eso porque la pérdida económica no la tenemos como aquí, pero estamos conscientes de que sí existe pérdidas económicas al no tener un modelo de seguridad en aplicaciones, en el e-commerce. Entonces, ya aplicándolo en la hipótesis, sí podemos sacar la otra variable dependiente que es monetaria. Sí. ¿Estaría bien así entonces? Sí, podría ser. Esa es mi duda por ahí. Ok. Entonces, digamos que aquí este grupo ya prácticamente ahí ya tiene su... Entonces, digamos, esto que está acá es lo que ustedes tienen que pasar al protocolo. Así, aquí ya tienen las preguntas, ya tienen los objetivos, ya tienen su hipótesis y ya tienen sus variables. Y con el otro cuadrito, con el cuadrito que les mencioné del planteamiento del problema, ya tienen el planteamiento del problema, ya lo que no tiene cuadrito es la justificación y los antecedentes. ¿Qué les parece? Ayuda, ¿verdad? Armando. ¿Ah? Ya lo vamos armando así. ¿Verdad que sí? Ahí sí ya vamos dentro. ¿Verdad que sí? ¿Ya vieron? Miremos otro. Vamos a ver si nos da tiempo porque todavía tengo que pasar el video y tengo que explicarles la tarea. Entonces mejor, yo lo que les diría ahorita es que hagámoslo, ¿verdad? Tratemos de visualizarlo y pongámoslo, ¿verdad? O sea, digamos ahorita, vamos a ver, voy a compartir yo ahorita. Vamos a ver acá.
está. Entonces, acá en las tareas, ¿verdad? Entonces, ya me tienen que poner, aquí está. Tarea, aquí está. Entonces, ya debería ser la segunda entrega. El anteproyecto ya le puse anteproyecto, pero realmente es protocolo, perdón, discúlpenme, porque lo que pasa es que me confundo con pregrado. Entonces, no, ahorita es posgrado, es protocolo. Ahí lo voy a, espérenme, lo voy a cambiar de una vez. Vamos a ver aquí, editar, para segunda entrega, protocolo. Ahí está. Es que si no, se me queda ahí feo. Listo. Entonces, para segunda entrega del protocolo, entonces, la carátula, que esa no se la quitan, ¿verdad? Esa siempre va. Antecedentes. Hay un grupo que no me puso integrantes en la carátula, ahorita me estoy acordando. Por favor, pónganle los nombres, ¿verdad? O sea, pónganle los nombres de los integrantes del grupo, siempre. Ok, luego antecedentes, que ya vimos que ustedes van a corregirlos, planteamiento, que también van a corregirlo. La pregunta general y específicas, que son, digamos, que van a salir ahorita del cuadrito. O sea, puede ser que el armar una hipótesis, y en el grupo 6 pasó eso, ¿verdad? Que a partir de la hipótesis cambiamos el verbo, o sea, que cambiamos la pregunta y cambiamos el objetivo. O sea, puede pasar y es válido, ¿sí? La justificación, que digamos, ahí les dejo el video para que se ayuden para que puedan hacer la justificación. Los objetivos, el general y específico, que van a salir del cuadrito de la matriz operacional, y la hipótesis y variables, que también va a salir del cuadrito, ¿verdad? Entonces, todas esas secciones en su protocolo siempre, ¿verdad? Ya como una segunda entrega, y aquí está el enlace para que me lo entreguen en esta carpetita, igual. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que entregar antes de la próxima clase, ¿verdad? Para la próxima clase tenemos, ¿sí? No, es una sola hipótesis para todo, ¿ya? Es una sola hipótesis. Y normalmente va basada en el, ¿cómo se llama esto? En el objetivo general, ¿verdad? Entonces, las secciones que se presentaron en la entrega anterior, o sea, antecedentes, planteamiento, preguntas y justificación, ya deben reflejar las observaciones y correcciones que yo les hice, ¿verdad? Más los objetivos, más las hipótesis. Entonces, eso me lo entregan la próxima semana, y yo tengo, digamos, esa semana para hacerles, la siguiente semana para hacerles observaciones, porque la otra semana vamos a trabajar sobre la parte de diseño de la investigación y sobre la parte de las herramientas para recolección de datos, ¿verdad? Entonces, ya con esas dos cosas prácticamente ya podemos completar nuestro protocolo, ¿verdad? Y yo lo que quisiera es que en la clase 8, ¿verdad?, ustedes me presentaran, digamos, un preliminar de su trabajo de investigación, ya de su anteproyecto, ¿sí? Para que ya, digamos, en ese 8, en esa semana 8, vamos a ver también parte de la investigación cualitativa. Ya 9 investigamos o también hacemos trabajos sobre investigación cualitativa. Y en la 10 es solamente es puras presentaciones de sus anteproyectos, de sus protocolos, ¿verdad? O sea, ya terminamos. Imagínense, qué rápido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la secuencia que tenemos ahorita para finalizar el trimestre, ¿sí? Entonces, les pediría que trabajáramos sobre esto, ¿verdad? Atendamos las observaciones que les hice, y así ya podemos terminar tranquilamente nuestro trabajo, de nuestro protocolo. Ese protocolo, como les digo, ese también me lo tienen que entregar, y yo lo tengo que firmar y sellar digitalmente, ¿verdad? Y ese es el, digamos, según lo que dice el documentito que les entregué, ¿verdad? Bueno, y tenemos que llenar las otras secciones, digamos, la introducción,
todo lo que es el marco administrativo, ¿verdad? Que es, digamos, introducción, el índice y esas cositas, ¿verdad? O sea, como para poder ya tenerlo bien completito para, digamos, en la semana 9 ya tenerlo completo y ya que solo me lo presenten en la semana 10, ¿verdad? ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien, ingeniero. No pasa nada, ¿eso lo tiene escrito o nos basamos en la plantilla que nos dio? ¿Perdón? ¿Eso que comentaba ahorita lo tiene escrito para que no se nos pase nada o es basado en la plantilla? Es basado en la plantilla. Ok, siempre que nosotros supongamos eso estábamos platicando, que habíamos puesto unas cosas como se miraba en la carátula que al final la reflejamos así como que no eran. Ah, bueno, ok. Por eso le Sí, preguntaba si lo tenía escrito para no salirnos del... de lo solicitado, dice usted. Sí, exacto. Ujú. Sí, digamos que digamos el documento, vamos a ver. Dejo compartir esto, voy a compartir, aquí está. Vamos a compartir este. Vamos a ver, es este. Sí, este es el que de donde se tienen que guiar, ¿verdad? Este es cabalmente la guía. Entonces, digamos, aquí está cómo tiene que ir formado todo, ¿verdad? Digamos, aquí las últimas secciones que vamos a hacer llenar es el índice, la sinopsis, la introducción. Esas tres son las últimas, ¿verdad? Los antecedentes es lo que estamos haciendo ahorita. Planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis. Hasta aquí vamos a llegar ahorita, miren. Luego vamos a hacer los métodos, que son cabalmente los procedimientos, el cronograma de cómo ustedes lo van a hacer y el presupuesto, si es que tiene algún tipo de gastos y esas cuestiones. Ah, bueno, y los resultados esperados. Luego la literatura citada, acuérdense que ya es la bibliografía, ¿verdad? Entonces ya, y si hay algún anexo, pues usted ya lo pone. Pero esto que está acá, cabalmente en el paso, en el inciso 3, ese es el trabajo, ¿verdad? Ok, perfecto, Inge, gracias. ¿Perdón? Sí, ok, con eso, perfecto. Muy bien, listo. Ok, entonces y por último, para cerrar con broche de oro el día de hoy, un videíto. Digamos, espero que todos tengamos creencias cristianas, porque si no, porque si no, pues perdón para que si no alguien no la tiene, ¿verdad? Pero digamos, no, realmente es un pedacito lo que tiene de creencia cristiana, no todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eso estaba por acá. Ok. Share. Y si se mira borroso, no se preocupen porque es porque lo puse para video. Entonces, material de aprendizaje, sesión 6 y enlace a video de motivación. Entonces, ahí va. Y siempre con anuncios de ustedes, perdón. Más anuncios. Queridos, ¿cuántas veces nos hemos quedado estáticos, pasmados, ahí de pie frente a puertas que se cerraron, olvidando todas las demás que no hemos tocado ni mirado? Esas puertas que no se abren y miramos con dolor solamente la puerta cerrada, imaginando todo lo que había del otro lado. Y ante esta negativa inmediatamente nos volteamos a ver a nosotros mismos, cuestionándonos, enjuiciándonos, asegurándonos que si esa puerta nos abrió es por nuestra culpa. Es que cuánto dolor hay en nuestro esfuerzo por no sentirnos menos. Somos tan creativos cuando se trata de sabotear nuestra felicidad. Nos culpamos de todo. Pero hay que entender que no todas las puertas eran para nosotros. Pero
pero no podemos olvidar que en nuestras rodillas hay 1000 llaves de puertas que aún no han sido buscadas y encontradas. Florezcamos en nuestra voluntad de seguir buscando, porque te juro que hallarás. Hallarás la probabilidad que tanto anhelas. Nadie debería de cansarse de buscar. Creer que ya has buscado lo suficiente es creer que ya no hay nada nuevo que aprender, y esto, curiosamente, se parece a estar listo para morir. Así que sigue buscando. Sigue buscando sin que nadie lo note, sin hacer ruido, porque en este andar encontraremos puertas que nos esperan abiertas, incluso antes de que lleguemos a ellas. No te acostumbres a quedarte con lo primero que la vida te da. La sabiduría también es aceptar que nos hace mucha falta aprender. Los mejores frutos crecen en la tierra del quizás. A lo mejor perdiste todo en esta pandemia, menos a ti. Así que recupérate y sal a buscar, a provocar, a crear nuevas oportunidades. Siembra con intención y cosecha tus acciones. Sigue tocando puertas aunque tus nudillos estén marcados de tanto y tanto tocar. Jamás olvides que aquello que se apagó de pie se enciende de rodillas. Esto es lo que te manda decir Dios. Él te dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, querido, esa puerta abierta te espera. Sigue tocando, sigue buscando, sigue, en la que encontrarás las joyas, los sueños, los deseos, las bendiciones. Ni siquiera tendrás que tocarla posiblemente. Estará abierta de par en par, esperando a que tú entres. Dios te bendice. Un poquito de oración, digamos, si a alguien se le está cerrando alguna puerta, pues hay un montón de puertas ahí que están esperando a que sean abiertas, y ahorita ustedes están cabalmente empezando a abrir esta, ¿verdad? Que les puede abrir, digamos, un mundo de oportunidades, ¿verdad? Entonces, pues eso quería dejarles para la noche de hoy, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, pues no sé si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta. No, ingeniero. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, pues ahí sí que pasen muy feliz noche, que descansen, y nos miramos el próximo jueves, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. A la orden, feliz noche. Buenas noches, Inge. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noches, Mara. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.